Durante los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue sacudida por el ascenso de una fuerza militar que parecía invencible, el Tercer Reich. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler, la maquinaria de guerra nazi fue desatada con una velocidad y ferocidad sin precedentes, dominando vastas regiones del continente. Pero, ¿qué estaba detrás de esta potencia militar? ¿Qué secretos ocultos les permitieron transformar la guerra y cambiar el curso de la historia para siempre? Desde los imponentes tanques Panzer que arrasaban todo a su paso, hasta los revolucionarios cohetes Quint II capaces de llevar destrucción a lugares lejanos con una precisión aterradora, la tecnología nazi fue clave para su dominio. Estos avances no solo infundieron terror en los aliados, sino que también redefinieron las reglas del combate. Acompáñanos mientras descubrimos las innovaciones científicas y tecnológicas del Tercer Reich que impulsaron su poder militar, revelando cómo los nazis utilizaron la ciencia para obtener una ventaja en la guerra más destructiva que la humanidad haya conocido. Si te interesa aprender sobre los secretos más oscuros de esta era, quédate con nosotros para explorar los avances que cambiaron para siempre el curso del conflicto global. ¿Qué secretos tecnológicos mantenían ocultos los nazis? ¿Qué tan avanzada era la ciencia nazi para su época? El Tratado de Versalles, de la humillación a la guerra. La Primera Guerra Mundial terminó formalmente el 28 de junio de 1919 con la firma del Tratado de Versalles entre las potencias aliadas y Alemania. Aunque se presentó como un acuerdo de paz, el verdadero objetivo del tratado era castigar a Alemania por su papel en el inicio de la guerra. En lugar de fomentar la reconciliación, el tratado buscaba debilitar el poder militar y económico de Alemania. La República de Weimar, nacida del colapso del Imperio alemán, se vio obligada a firmar el tratado en medio de una agitación política y económica. El Tratado de Versalles se puede desglosar en tres áreas principales: restricciones militares, pérdidas territoriales y reparaciones económicas. En el aspecto militar, Alemania se vio limitada a un ejército de solo 100.000 hombres, mucho más pequeño que las fuerzas armadas de otras naciones. El tratado también prohibió a Alemania mantener una fuerza aérea y restringió su marina a barcos de menos de 10.000 toneladas, lo que muchos alemanes consideraron una humillación nacional. En cuanto al territorio, Alemania perdió varias regiones clave ante países vecinos, como Francia, Bélgica, Polonia, Checoslovaquia y Dinamarca. El tratado también despojó a Alemania de sus colonias en África y el Pacífico, como África Oriental Alemana, actual Tanzania, y África del Sudoeste Alemana, actual Namibia, junto con islas como Micronesia y Samoa. Estas pérdidas territoriales causaron una gran agitación social, ya que muchas familias fueron separadas y se cedieron territorios que habían sido mantenidos durante generaciones. Uno de los elementos más polémicos del tratado fue la cláusula de culpabilidad de la guerra, que hacía responsable a Alemania exclusivamente del conflicto. Esta cláusula allanó el camino para que las potencias aliadas exigieran reparaciones a Alemania para compensar los daños causados por la guerra. Las consecuencias económicas fueron catastróficas. La hiperinflación, la pobreza generalizada y el colapso económico paralizaron a Alemania. La República de Weimar, incapaz de gestionar estas cargas, enfrentó una inestabilidad política que propició el auge de movimientos extremistas como el Partido Nazi. Las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles contribuyeron al ascenso de Adolf Hitler, quien llegó al poder en 1933. Prometiendo restaurar la fuerza de Alemania, Hitler rápidamente comenzó a desmantelar las restricciones del tratado. Su régimen comenzó a rearme a Alemania, reactivando la industria armamentista y expandiendo el ejército. En 1934, Hitler nombró a Bernhard Rust como ministro de Ciencia, Educación y Cultura del Reich, centrándose en la investigación militar y el desarrollo tecnológico. Hitler uses science to conceive, test, and in some cases deploy. Muchos científicos y profesores judíos fueron expulsados de las universidades para redirigir recursos hacia la innovación militar. A medida que progresaba el rearme de Alemania, las naciones europeas se alarmaron. Aunque las potencias aliadas intentaron inicialmente mantener el Tratado de Versalles, el creciente poder militar de Alemania condujo a violaciones abiertas del tratado, lo que desató una nueva carrera armamentista en Europa.
En respuesta, Francia construyó la línea Maginot, una serie de fortificaciones a lo largo de su frontera con Alemania, Bélgica y Luxemburgo. Construida entre 1929 y 1939, la línea Maginot fue diseñada para bloquear cualquier invasión alemana, con la suposición de que las fuerzas alemanas atacarían a través de Bélgica, donde las fuerzas británicas intervendrían. Sin embargo, cuando Alemania invadió Bélgica en mayo de 1940, los alemanes eludieron la línea Maginot al avanzar a través del bosque de las Ardenas, una región que se pensaba imposible de atravesar para un ejército mecanizado. La velocidad y la sorpresa del avance alemán abrumaron a los franceses, y en pocas semanas Alemania flanqueó la línea Maginot, lo que llevó a la rendición de Francia el 22 de junio de 1940. El Tratado de Versalles, que debía garantizar la paz, acabó por sentar las bases de la Segunda Guerra Mundial. Las severas penalidades militares y económicas impuestas a Alemania, sumadas a la humillación nacional, alimentaron el deseo de venganza bajo el liderazgo de Hitler. El fracaso de las potencias aliadas para hacer cumplir el tratado y el rápido rearme de Alemania marcaron el inicio de una nueva era de tensión y conflicto en Europa. La ventaja tecnológica de los alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán estuvo a la vanguardia de la innovación tecnológica, desarrollando algunas de las armas y sistemas más avanzados de la época. Aunque muchas de estas innovaciones no alteraron finalmente el curso de la guerra, dejaron un legado duradero en la evolución de la guerra moderna. Desde aviones a reacción hasta misiles de largo alcance, los avances tecnológicos alemanes desempeñaron un papel crucial en la configuración de la tecnología militar. Una de las innovaciones alemanas más revolucionarias fue el Messerschmitt Me 262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Con velocidades superiores a las 540 millas por hora, era mucho más rápido que cualquier avión aliado de la época. Sin embargo, su potencial no se aprovechó completamente debido a retrasos en la producción, escasez de recursos y los constantes bombardeos a las fábricas alemanas. El primer Me-262 entró en servicio en agosto de 1944, demasiado tarde para cambiar el resultado de la guerra, pero marcó el comienzo de la era de los jets en la aviación. El cohete Quinto-E2, desarrollado por el ingeniero Werner von Braun, fue otra tecnología revolucionaria alemana. El primer misil balístico operativo del mundo podía recorrer más de 320 kilómetros y alcanzar velocidades supersónicas. Concebido inicialmente como un arma de venganza contra los ataques aéreos aliados, el Pun-V2 se usó por primera vez en combate en septiembre de 1944, cuando golpeó París. Aunque tenía problemas como baja precisión y altos costos de producción, el Quinto-2 sentó las bases para el desarrollo de misiles posteriores, influyendo en la exploración espacial y en la tecnología de misiles de largo alcance. According to Boyne, von Braun's focus was more on the science than winning the war. Alemania también hizo avances significativos en la tecnología de radar. Los sistemas de radar Würzburg y Mammut permitieron a la Luftwaffe detectar y rastrear aviones enemigos con una precisión notable, proporcionando una ventaja táctica significativa. Esta capacidad fue vital para interceptar bombarderos aliados. Además, los alemanes fueron pioneros en la tecnología infrarroja con el visor nocturno Zielgerät 1229 Vampire, utilizado en el Sturmgewehr 44, uno de los primeros sistemas de visión nocturna desplegados en combate. Esta innovación permitió a las tropas alemanas operar eficazmente en la oscuridad. Otro avance notable fue la bomba Fritz X, una de las primeras municiones guiadas de precisión. Utilizada para hundir el acorazado italiano Roma en 1943, marcó un paso temprano hacia las bombas inteligentes modernas. Aunque la Fritz X no se perfeccionó, su diseño influyó en los desarrollos posteriores de armas guiadas. En la guerra acorazada, los tanques alemanes como el Tiger I y el Panther se convirtieron en legendarios. Conocidos por su blindaje pesado y potentes cañones, estos tanques fueron temidos por los aliados. El Tiger II, Tiger Rey, fue particularmente formidable, capaz de resistir disparos directos de los cañones aliados. El Sturmgeschütz III, el primer cañón de asalto operativo del mundo,
fue otra innovación alemana. Combinó movilidad con poder de fuego, desempeñando un papel clave en el apoyo a la infantería y en las operaciones antitanque. Alemania también fue pionera en nuevas tácticas de combate utilizando tecnologías avanzadas. Un ejemplo fue el sistema de navegación por radio Kneckebein, que permitió a los bombarderos alemanes alcanzar objetivos precisos, incluso en la oscuridad o en condiciones meteorológicas adversas. Esta tecnología fue un precursor de los sistemas modernos de GPS y demostró ser altamente efectiva durante el Blitz sobre Gran Bretaña. Si bien muchas de estas innovaciones no se explotaron completamente durante la guerra, su impacto en la tecnología militar fue profundo. Los avances de Alemania en aviación, tecnología de misiles, radar y guerra acorazada sentaron las bases para los desarrollos tecnológicos posteriores a la guerra, influyendo en el diseño de armas y sistemas utilizados en los conflictos subsiguientes. La revolución de la guerra acorazada en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial marcó un cambio fundamental en la guerra acorazada, con el ejército alemán desempeñando un papel clave en esta transformación. Desde la década de 1930, los ingenieros y estrategas alemanes, liderados por el general Heinz Guderian, fueron pioneros en el concepto de usar los tanques como el núcleo de una Blitzkrieg, o guerra relámpago. La visión de Guderian enfatizaba la movilidad, la velocidad y la coordinación, cambiando de manera fundamental la guerra moderna. En las primeras etapas de la guerra, los tanques alemanes como el Panzer II, III y IV fueron fundamentales para ejecutar esta estrategia. Aunque estos modelos carecían de blindaje o potencia de fuego avanzada, su velocidad y capacidad para coordinar ataques rápidos los hicieron altamente efectivos en las invasiones de Polonia, Francia y la Unión Soviética. Entre ellos, el Panzer IV se convirtió en el más versátil, capaz de evolucionar y mantenerse relevante a medida que avanzaba la guerra. Sin embargo, los tanques alemanes pronto enfrentaron un desafío serio con el T-34 soviético, introducido durante la Operación Barbarroja en 1941. El blindaje inclinado, la maniobrabilidad y el potente cañón de 76.2 milímetros del T-34 lo hicieron superior en muchos aspectos a los modelos alemanes, lo que obligó a los alemanes a innovar aún más. En respuesta, Alemania desarrolló dos tanques icónicos, el Tiger I y el Panther. El Tiger I, introducido en 1942, era un tanque pesado con blindaje de 100 milímetros y un cañón de 88 milímetros, diseñado para dominar el campo de batalla a larga distancia. Sin embargo, su peso pesado y las altas necesidades de combustible y mantenimiento limitaron su movilidad. En contraste, el Panther, lanzado en 1943, fue una respuesta directa al T-34, combinando las mejores características de los diseños alemanes y soviéticos. This efficiency allowed Germany to produce over 6,000 Panthers. Tenía blindaje inclinado, un potente cañón de 75 milímetros y excelente movilidad. El Panzer se convirtió en uno de los tanques más formidables de la guerra, especialmente en la batalla de Kursk, 1943, y la batalla de las Ardenas, 1944, donde las fuerzas alemanas usaron tácticas engañosas con Panthers disfrazados para confundir a las fuerzas aliadas. A pesar de su fortaleza, la producción de estos tanques avanzados se vio limitada por la escasez de recursos, los bombardeos a las fábricas alemanas y problemas logísticos. La capacidad industrial de los aliados, especialmente la de los Estados Unidos y la Unión Soviética, les permitió superar en producción a los alemanes, compensando cualquier brecha tecnológica con la pura cantidad. Aunque los tanques Tiger y Panther no fueron decisivos para cambiar el curso de la guerra, las innovaciones alemanas en la guerra acorazada dejaron un legado duradero. Los principios de movilidad, blindaje y potencia de fuego de Guderian influyeron en el diseño de los tanques durante décadas, dando forma al desarrollo de modelos posteriores a la guerra como el T-54-55 soviético, el M-60 estadounidense y el Centurion británico. La estrategia Blitzkrieg. La Segunda Guerra Mundial introdujo tácticas militares revolucionarias, siendo la Blitzkrieg, o Guerra Relámpago alemana, una de las más impactantes. Desarrollada por líderes militares como Heinz Guderian y Erich von Manstein,
La Blitzkrieg se basaba en la velocidad, la sorpresa y el uso coordinado de fuerzas mecanizadas para abrumar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. La Blitzkrieg surgió en la década de 1930, tras la Primera Guerra Mundial, cuando los estrategas alemanes buscaron evitar el estancamiento de la guerra de trincheras. Influenciados por teóricos británicos como B. H. Liddell Hart, Guderian y sus colegas, imaginaron una guerra rápida y móvil que minimizara los costos humanos. La estrategia se centraba en el uso sincronizado de tanques, aviación, artillería y fuerzas terrestres para penetrar las defensas enemigas, interrumpir la cohesión y aislar unidades. El primer uso a gran escala de la Blitzkrieg ocurrió en septiembre de 1939 con la invasión de Polonia. Las fuerzas alemanas, utilizando divisiones Panzer y bombarderos Stuka, abrumaron rápidamente las defensas polacas. En un mes, Polonia fue ocupada y los medios de comunicación transmitieron imágenes de los tanques y bombarderos alemanes, señalando el amanecer de una nueva era en la guerra. En 1940, las tácticas de la Blitzkrieg fueron probadas en la invasión de Francia y los Países Bajos. Los alemanes eludieron la línea Maginot atacando a través de las Ardenas, una región que los franceses consideraban impenetrable para los tanques. La Luftwaffe y las divisiones Panzer rompieron las defensas, creando caos entre los aliados. Cuando las fuerzas alemanas cruzaron el río Mosa, los aliados fueron rápidamente rodeados. A pesar de un contraataque en la batalla de Arras y la masiva evacuación de las fuerzas aliadas en Dunkirk, Francia cayó, consolidando a la Blitzkrieg como la táctica dominante para las primeras victorias alemanas. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, se hicieron evidentes las limitaciones de la Blitzkrieg. En 1941, durante la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, las vastas distancias, el clima severo y las dificultades logísticas demostraron ser desafíos insuperables. La resistencia soviética fue más fuerte de lo esperado y las dificultades logísticas alemanas obstaculizaron las operaciones rápidas que eran clave para la Blitzkrieg. Aunque los aliados se adaptaron a la Blitzkrieg, mejorando sus defensas antitanque y coordinación, el impacto psicológico temprano de las victorias alemanas siguió siendo significativo. Sin embargo, la efectividad de la Blitzkrieg disminuyó a medida que la guerra se trasladó a frentes más amplios y expansivos. A pesar de su declive, la estrategia Blitzkrieg dejó un legado duradero en la guerra mecanizada. Sus principios de armas combinadas, tanques, infantería y apoyo aéreo, se convirtieron en la base de las tácticas militares modernas. Hoy en día, la Blitzkrieg se reconoce como un precursor de las estrategias de guerra mecanizada empleadas en todo el mundo. La Waffen-SS, la fuerza militar del Tercer Reich. La Waffen-SS, SS Armada, originalmente formada como el ala militar de la Schutzstaffel, SS, se convirtió en una de las organizaciones militares más infames y controvertidas de la Segunda Guerra Mundial. Fue conocida por su destreza en el campo de batalla y su lealtad inquebrantable a Adolf Hitler, pero su legado está irremediablemente empañado por su directa participación en crímenes de guerra y el Holocausto, eclipsando sus logros militares. La historia de la Waffen-SS comenzó en la década de 1930, cuando Heinrich Himmler, jefe de la SS, creó una fuerza de élite destinada a defender el régimen nazi. Inicialmente un pequeño grupo de élite encargado de proteger a los líderes nazis, la Waffen-SS creció rápidamente después del estallido de la guerra, alcanzando más de 900.000 miembros al final del conflicto. Estos reclutas provenían de toda Europa, incluyendo diversas etnias y nacionalidades. La Waffen-SS se destacó por su riguroso entrenamiento, alta moral y devoción fanática a la ideología nazi. Entre sus divisiones más notables se encontraban la Leibstandarte SS Adolf Hitler, das Reich Totenkopf y la infame 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. Estas unidades de élite lucharon en algunas de las batallas más duras de la guerra, particularmente en el Frente Oriental y durante la Batalla de Normandía.
Uno de los logros más significativos de la Waffen-SS fue su victoria a principios de 1943 en Járkov. Después de una serie de derrotas, el cuerpo Panzer de la SS, bajo el mando de Paul Hauser, lanzó una exitosa contraofensiva que recapturó la ciudad estratégicamente vital. Esta victoria, aunque temporal, reforzó la reputación de la Waffen-SS como una fuerza de combate hábil y decidida. En diciembre de 1944, la Batalla de las Ardenas, también conocida como la Ofensiva de las Ardenas, representó el último intento importante de los nazis para frenar el avance aliado. Varias divisiones de la Waffen-SS, incluidas la primera división Panzer SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler y la 12ª división Panzer SS Hitlerjugend, lanzaron un ataque sorpresa con el objetivo de dividir las fuerzas aliadas y capturar el puerto de Amberes. Aunque la efectividad de combate de la Waffen-SS sorprendió a los aliados y causó grandes bajas, la ofensiva fracasó finalmente y no alteró el curso de la guerra. A pesar de su destreza en el campo de batalla, el legado de la Waffen-SS está inseparablemente ligado a su papel en crímenes de guerra y atrocidades. En junio de 1944, la 12ª división Panzer SS Hitlerjugend, bajo el mando de Kurt Meyer, fue responsable de la masacre de prisioneros de guerra canadienses en la Valle d'Ardennes en Normandía, uno de los crímenes de guerra más notorios cometidos por la unidad. Esto, junto con otros actos de brutalidad, empañó para siempre la reputación de la Waffen-SS. A medida que el Tercer Reich colapsaba, la Waffen-SS luchó hasta el último momento, defendiendo Berlín en un esfuerzo desesperado por resistir el avance aliado. Incluso cuando la derrota era inminente, la Waffen-SS demostró una lealtad fanática a la causa nazi. Esta tenacidad, sin embargo, demostró ser tanto su fortaleza como su perdición. Después de la rendición de Alemania, los sobrevivientes de la Waffen-SS enfrentaron juicios posteriores a la guerra por su implicación en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Muchos oficiales de alto rango, incluido Hauser, fueron juzgados y condenados. Con el tiempo, salió a la luz la plena magnitud de la participación de la Waffen-SS en el Holocausto y otros crímenes de guerra, arrojando una oscura sombra sobre su legado militar y convirtiéndola en una de las fuerzas más despreciadas de la historia militar moderna. La campaña de los U-Boots y la Batalla del Atlántico. La Batalla del Atlántico, librada entre la Kriegsmarine alemana y las marinas aliadas, fue uno de los conflictos más cruciales y sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Esta lucha decisiva determinaría el destino de las islas británicas y, en última instancia, del mundo libre. En el corazón de esta batalla estaban los temibles submarinos alemanes U-Boot, que acosaban incansablemente las rutas comerciales del Atlántico, con el objetivo de cortar las líneas de suministro vitales para los aliados. La campaña de los U-Boots fue una historia de valentía, sacrificio e innovación tecnológica, ya que ambas partes luchaban por obtener una ventaja estratégica en la guerra bajo el mar. La columna vertebral de la flota submarina alemana era el U-Boot tipo 7, una plataforma sumergible versátil y robusta que se convirtió en una amenaza mortal para los convoyes aliados a lo largo de la guerra. Equipado con poderosos torpedos y un cañón de cubierta, el tipo 7 era capaz de hundir incluso los convoyes más fuertemente defendidos. Liderando estos cazadores submarinos estaban hombres como Otto Kretschmer y Günther Prien, quienes, a través de sus osadas incursiones, ganaron el respeto de sus compañeros y el temor de sus enemigos. La campaña de los U-Boots alcanzó su punto máximo durante lo que se conoció como el Tiempo Feliz, un periodo entre julio de 1940 y octubre de 1941. Durante este tiempo, los submarinos alemanes, operando en manadas de lobos, infligieron grandes pérdidas a los convoyes aliados, hundiendo millones de toneladas de material bélico esencial y llevando a Gran Bretaña al borde de la hambruna. El almirante Karl Dönitz, cerebro de la campaña de los U-Boots, expresó ominosamente la clave para doblegar a Inglaterra. Lo único que hará que Inglaterra se arrodille es cortar sus rutas marítimas. La amenaza de los U-Boots era real y creciente.
Pero la marea de la guerra comenzaría a cambiar cuando los aliados introdujeron nuevas tecnologías y tácticas para contrarrestar la amenaza de estos depredadores invisibles. La introducción del radar, el sistema de localización de alta frecuencia, HAF-DUF, y los aviones equipados con radar de búsqueda en superficie y cargas de profundidad permitieron a los aliados ganar terreno en el Atlántico. A medida que las pérdidas aumentaban, la situación para las tripulaciones de los U-Boots se volvía cada vez más desesperada, con 3 de cada 4 submarinistas nunca regresando de sus misiones. En un esfuerzo por recuperar la iniciativa, los alemanes introdujeron el revolucionario U-Boot tipo 21, una maravilla tecnológica que incorporaba un diseño hidrodinámico avanzado, un sistema de snorkel eficiente y velocidades sumergidas significativamente más altas. Este nuevo modelo era capaz de permanecer sumergido durante largos periodos, lo que lo hacía más difícil de detectar. A pesar de su avanzado diseño, el tipo 21 llegó demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra. La producción del nuevo submarino se retrasó y la falta de tripulaciones experimentadas limitó su impacto. El Electroboot, como también se le conocía, vio una acción limitada pero no alteró el resultado final de la campaña de los U-Boots. A medida que el Tercer Reich colapsaba bajo el implacable ataque aliado, los U-Boots supervivientes fueron destruidos o se rindieron, marcando el fin de una de las flotas más temidas de la historia naval. La batalla por el control del Atlántico había terminado, con los aliados saliendo victoriosos, lo que aseguró el suministro continuo de recursos vitales y, en última instancia, contribuyó al colapso del régimen nazi. Las innovaciones tácticas de la Luftwaffe y la superioridad aérea. A finales de la década de 1930, la Luftwaffe, bajo el liderazgo de Hermann Göring, surgió como una fuerza formidable en la guerra aérea, jugando un papel clave en las primeras victorias del Tercer Reich. El éxito de la Luftwaffe se debió a una combinación de tácticas innovadoras y aeronaves de vanguardia, revolucionando el papel del poder aéreo en la guerra moderna. Una de las innovaciones más impactantes de la Luftwaffe fue el Stuka, el bombardero en picado Junkers Ju-87. Esta aeronave podía sumergirse casi verticalmente para lanzar sus bombas con una precisión milimétrica. Sus distintivas sirenas, conocidas como trompetas de Jericó, producían un sonido aterrador que desmoralizaba a las tropas enemigas, haciendo del Stuka no solo un arma de destrucción, sino también una herramienta de guerra psicológica. El Stuka desempeñó un papel fundamental en las primeras tácticas de la Blitzkrieg, especialmente durante las invasiones de Polonia, Francia y la Unión Soviética. Otra figura notable en el éxito táctico de la Luftwaffe fue Hans Ulrich Rudel, el piloto más condecorado de la guerra, quien utilizó el Stuka con efectos devastadores contra los tanques soviéticos, ganándose el título de «El Águila del Frente Oriental». Sus ataques de precisión consolidaron la importancia del Stuka en la estrategia militar alemana. Además de los bombarderos en picado, la Luftwaffe desplegó cazas formidables como el Messerschmitt Bf-109 y el Focke-Wulf Fw-190. Estas aeronaves, conocidas por su velocidad, agilidad y poder de fuego, le otorgaron a la Luftwaffe una clara ventaja en los primeros años de la guerra. Erich Hartmann, con 352 victorias aéreas, se convirtió en el máximo as de la aviación de todos los tiempos, mientras que Adolf Galland, jefe de la rama de cazas de la Luftwaffe, lideró misiones exitosas y aumentó la moral de los pilotos. Su liderazgo contribuyó al mito de la invencibilidad de la Luftwaffe en el conflicto inicial. El éxito táctico de la Luftwaffe también se debió a su estructura organizativa. A diferencia de las fuerzas aéreas tradicionales, la Luftwaffe adoptó un sistema de mando descentralizado que permitía a los pilotos tomar decisiones independientes en el fragor de la batalla. Esta flexibilidad les permitió adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes y aprovechar las oportunidades, lo que llevó a victorias clave durante la fase de la Blitzkrieg. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, la fuerza industrial de los aliados comenzó a inclinar la balanza. El Messerschmitt. Me-262, el primer caza a reacción operativo,
representó un avance tecnológico, pero su llegada tardía y las continuas campañas de bombardeo aliado resultaron ser demasiado para que la Luftwaffe pudiera superarlas. El Me-262 no logró detener las devastadoras incursiones de bombardeo estratégico que destruyeron las ciudades y fábricas alemanas, debilitando la maquinaria de guerra alemana. Al final de la guerra, la Luftwaffe había perdido su superioridad aérea. Las continuas campañas de bombardeo y el creciente poder de las fuerzas aéreas aliadas marcaron un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial, disminuyendo la efectividad de la Luftwaffe y contribuyendo al colapso del Tercer Reich. Los héroes olvidados de la logística alemana y el Opel Blitz. En todas las campañas militares exitosas, la logística juega un papel crucial, aunque a menudo se pasa por alto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán destacó en las operaciones logísticas, las cuales fueron vitales para mantener su efectividad en combate. Líderes militares como Erich von Manstein y Heinz Guderian enfatizaron la velocidad y flexibilidad, permitiendo a la Wehrmacht movilizarse rápidamente y mantener un alto grado de movilidad en el campo de batalla. Un componente clave de este éxito logístico fue el desarrollo de vehículos especializados, en particular el camión Opel Blitz. Este vehículo versátil se convirtió en esencial para transportar suministros, municiones, combustible y tropas a través de terrenos difíciles, desde los paisajes helados del frente oriental hasta los desiertos del norte de África. El Opel Blitz no era solo un camión de carga. Su diseño confiable permitía adaptarlo en talleres móviles, vehículos de comunicaciones y cocinas de campaña, lo que lo hacía indispensable para la logística alemana. El Opel Blitz desempeñó un papel central en mantener los frentes abastecidos, lo cual era crucial para mantener las capacidades operativas de la Wehrmacht. Además, el ejército alemán era conocido por su enfoque pragmático, reutilizando a menudo vehículos enemigos capturados para reforzar sus cadenas de suministro y adaptarse a las condiciones cambiantes. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, los desafíos logísticos comenzaron a abrumar a las fuerzas alemanas. La guerra en el frente oriental, junto con los ataques aéreos aliados, interrumpió severamente las líneas de suministro. La escasez de combustible, piezas de repuesto y personal entrenado dificultó la operación de vehículos críticos como el Opel Blitz. A pesar de los esfuerzos por adaptarse, el sistema logístico no pudo mantenerse al ritmo de las demandas de una guerra prolongada. Al final de la guerra, el colapso de la logística alemana, agravado por la constante presión del Ejército Rojo y los bombarderos aliados, contribuyó significativamente a la caída de la Wehrmacht. El colapso de las cadenas de suministro marcó la derrota final de la otrora temible máquina de guerra alemana. La máquina Enigma, el código secreto. En el mundo del espionaje y la inteligencia militar, la capacidad para mantener secretos a menudo determina el resultado de los conflictos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la máquina Enigma se convirtió en la piedra angular del sistema de comunicación secreta de la Wehrmacht. Este dispositivo de cifrado altamente avanzado fue utilizado por los nazis para codificar mensajes críticos, lo que los hacía virtualmente imposibles de descifrar sin las claves correctas. Sin embargo, desconocidos para los alemanes, su herramienta de comunicación más segura sería finalmente descifrada por los aliados, alterando profundamente el curso de la guerra. Desarrollada en la década de 1920 por ingenieros alemanes, la máquina Enigma utilizaba un sistema complejo de rotores y un tablero de clavijas para generar un número casi infinito de combinaciones para cifrar mensajes. Esto hacía que la máquina pareciera impenetrable, y la Wehrmacht dependía de ella para todo, desde estrategias militares hasta movimientos de tropas, asegurando que sus comunicaciones estuvieran a salvo de ojos curiosos. A pesar de su aparente invulnerabilidad, los criptoanalistas polacos liderados por el matemático Marian Rejewski lograron avances significativos en el desciframiento del código Enigma. Sus avances fueron cruciales cuando, con el estallido de la guerra, compartieron sus descubrimientos con los británicos. En el Reino Unido, en Bletchley Park, un equipo de mentes brillantes, incluido el legendario Alan Turing, continuó el trabajo de los polacos. Utilizando su experiencia matemática, desarrollaron la Turing Bomb,
un dispositivo de descifrado innovador diseñado para romper el cifrado de la Enigma. Este proyecto, conocido como Ultra, permitió a los aliados interceptar y descifrar las comunicaciones alemanas. Con la capacidad de leer estos mensajes, los aliados ganaron una ventaja estratégica, lo que les permitió anticipar los movimientos alemanes, planificar ataques más precisos y neutralizar muchas operaciones alemanas antes de que pudieran llevarse a cabo. Las consecuencias de romper el código Enigma fueron monumentales. Las victorias aliadas en batallas clave, como la Batalla del Atlántico y el Día D, estuvieron fuertemente influenciadas por la inteligencia obtenida de los mensajes descifrados. Los aliados pudieron interrumpir los planes alemanes, salvando innumerables vidas y acortando la duración de la guerra. Al obtener acceso a la inteligencia alemana, pudieron maniobrar por encima de la Wehrmacht y forzar a los nazis a ponerse a la defensiva. El desciframiento de la Enigma también tuvo un impacto psicológico significativo en el ejército alemán. Los nazis confiaban en la seguridad de sus comunicaciones, pero en realidad los aliados tenían acceso a sus planes estratégicos. Esto socavó la confianza alemana y en muchos casos hizo que sus ventajas tecnológicas fueran ineficaces. La capacidad de leer los mensajes secretos de los alemanes fue uno de los factores clave en la eventual victoria aliada. La historia de la máquina Enigma es un testamento del ingenio humano y del poder del esfuerzo colectivo. Los descifradores de Bletchley Park lograron una de las hazañas más grandes de la inteligencia militar en la historia, cambiando el curso de la guerra y salvando millones de vidas. El desciframiento de la Enigma no solo interrumpió la maquinaria de guerra nazi, sino que también ejemplificó cómo el conocimiento y la innovación pueden ser tan poderosos como las armas más avanzadas en la guerra. Los líderes y la disciplina del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial destacó por su extraordinario liderazgo y disciplina inquebrantable, factores que desempeñaron un papel crucial en sus victorias. La Wehrmacht se construyó sobre una base de estrategias innovadoras y un entrenamiento militar riguroso, lo que convirtió a sus soldados en una fuerza formidable. Comandantes como Erwin Rommel y Heinz Guderian fueron clave en este éxito, ya que sus ideas revolucionaron la forma en que se libraban las batallas. Esta combinación de liderazgo excepcional y entrenamiento disciplinado hizo del ejército alemán una de las fuerzas más temibles en la historia militar. Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, se destacó como uno de los líderes más brillantes de la Segunda Guerra Mundial. Su ascenso en el ejército alemán fue meteórico, gracias a su estrategia innovadora y su capacidad para inspirar a sus tropas. Rommel ganó fama durante la campaña del desierto africano, donde sus tácticas de guerrilla y ataques rápidos sorprendieron a las fuerzas británicas, marcando un hito en el uso de la guerra móvil. Su capacidad para adaptarse al terreno áspero y su comprensión del campo de batalla lo consolidaron como un líder legendario. Heinz Guderian fue la principal fuerza impulsora detrás de la Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, una estrategia revolucionaria que combinaba movilidad y poder de fuego a través de tanques y fuerzas aéreas. Su trabajo, particularmente su libro Achtung Panzer, transformó por completo la guerra mecanizada. La Blitzkrieg permitió al ejército alemán lograr victorias rápidas y decisivas, especialmente en Polonia, Francia y la Unión Soviética. La visión de Guderian de coordinar fuerzas mecanizadas sentó las bases de la guerra moderna y dejó una profunda huella en las tácticas militares. La disciplina férrea fue otro pilar fundamental del éxito del ejército alemán. Los soldados alemanes, conocidos como Lanzer, fueron entrenados bajo un régimen estricto que incluía preparación física, tácticas avanzadas y acondicionamiento mental. Este enfoque integral les permitió ejecutar órdenes con una eficiencia notable y mantener la compostura bajo presión. La resiliencia y lealtad de los soldados alemanes eran tan fuertes que podían enfrentarse a situaciones extremadamente difíciles en el campo de batalla. El entrenamiento de los soldados alemanes no se limitaba a ejercicios físicos. La preparación estratégica jugó un papel crucial. Se utilizaban juegos de guerra y simulacros tácticos para ayudar a oficiales y soldados a visualizar y practicar escenarios de combate reales. Este enfoque en simular batallas
aseguraba que los soldados estuvieran siempre listos para adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla. El ejército alemán también se caracterizaba por una cultura de aprendizaje. Desde las primeras etapas de la guerra, se promovió la importancia de estudiar la historia y aplicar sus lecciones al combate actual. La adaptación constante a nuevas tecnologías y tácticas fue clave para mantener su ventaja sobre los enemigos. El ejército alemán siempre se centró en mejorar sus estrategias y tácticas basándose en la evolución de la guerra, lo que le permitió seguir siendo competitivo a lo largo de los años. El legado de figuras como Rommel y Guderian, junto con la disciplina que definió a los soldados alemanes, sigue siendo uno de los aspectos más fascinantes del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. La combinación de liderazgo excepcional y preparación exhaustiva les permitió lograr hazañas extraordinarias, haciendo de la Wehrmacht una de las fuerzas militares más formidables de la historia. La historia de su entrenamiento, su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias y su dedicación a la mejora continua sigue siendo un modelo de estudio en el mundo militar. Conclusión reflexiva. A lo largo de la historia, la guerra ha sido una fuerza impulsora de la innovación, promoviendo avances científicos que han transformado el mundo. En particular, la Segunda Guerra Mundial no solo trajo devastación, sino que también dio lugar a tecnologías que cambiaron para siempre el curso de la humanidad. La creación de armas más poderosas, el desarrollo de nuevos materiales y el descubrimiento de la energía nuclear son solo algunos ejemplos de cómo el conflicto sirvió de catalizador para el progreso. Sin embargo, estos avances vinieron acompañados de enormes sacrificios. Detrás de cada innovación hubo sufrimiento humano, una realidad que a menudo se olvida cuando celebramos los logros tecnológicos. Hasta el día de hoy, los avances nacidos de tiempos de guerra siguen influyendo en nuestras vidas, recordándonos cómo, en la búsqueda de la supremacía, la humanidad ha redefinido su propio futuro, para bien o para mal.